Hola, bienvenidos a Aprendiendo Guitarra desde Cero, en este grupo que se llama Música para Divertirse, y bien que nos estamos divirtiendo. Estamos aprendiendo las escalas en terceras en las dos últimas clases y empezamos entre la tercera y la segunda cuerda. ¿Se acuerdan? Do, re, la, si, do, mi. Seguimos y volvemos. Seguimos y vimos hasta la octava. Y también vimos la combinación de los bajos, que quedaban muy bonitos. Bueno, vamos a ir ahora a la presentación y vamos a continuar con las terceras agregando otras cuerdas. Nos vemos después de la presentación. Bien, volvemos a clase. Estábamos aprendiendo entonces la posición abierta, abierta, porque estaba primero y segundo, tercero y cuarto, y cerrada cuando estaban en el mismo traste. Cuando aprendimos a afinar la guitarra, aprendimos que en el quinto traste las notas se repetían. ¿Se acuerda? Acá, por ejemplo, tengo el la, que es la quinta al aire, el re, el mi, perdón, el sol. Pero había una anomalía, que era el si, que no estaba afinada en el quinto traste, que son cuartas, porque es mi, fa, sol, la, por cuartas. La, si, do, re, por cuartas. Re, mi, fa, sol, por cuartas, pero sol, la, si, una tercera mayor, es decir, medio tono menos. Y por último, volvemos a la normalidad. Todas en el quinto menos la tercera para la segunda. Quiere decir que la segunda cuerda tiene una afinación distinta. No es por cuartas, sino que tiene una tercera mayor. Por eso, cuando cambiemos de cuerda, las posiciones abiertas y cerradas van a continuar la forma, pero se van a estirar. Por ejemplo, en vez de hacer el re y el fa ahí, lo voy a hacer aquí. Fa y re. Y entonces me va a dar tres trastes, no dos como nos da aquí, por ese problema de afinación. Resuelto ese problema, tenemos el fa, el sol, el la, el si. ¿Ven como si lo estiro? Suena horrible con el do. Si y el do. Fíjense, ahí es menor y acá cierra como hacíamos acá. ¿Verdad? Porque en realidad esta es una cuarta igual que esta, ¿no? Sol, do. La misma cuarta. ¿Cómo nos queda entonces? En síntesis, fa, re, sol, el sol con el mi, el la con el fa, siempre de arriba hacia abajo, el si y el do. Podemos seguir. Así que acá no tienen ningún problema. Pudiera tocar entonces. Y haría do, re, mi, fa, mi, re, do. Puedo seguir. Seguimos. Do, re, mi, fa, sol, la. Si vengo al la menor, me conviene poner la cuarta, pero si no, fíjense, sería la tercera con el fa. Pero si voy a terminar en la menor, lo tengo que terminar con el mi, porque el fa me desafina. Lo digo en función de lo que van a componer gracias a estas terceras. Yo sé ahora do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Esto es todo por hoy. Quiero que practiquen las terceras, que jueguen con los bajos. Lo mismo que nos pasaba acá, que el sol, el re suena muy bien, el la suena horrible y el mi también porque están chocando con el fa. Les va a pasar acá porque son las mismas notas, ¿no es cierto? En distintas cuerdas. Van a ver que acá el mi va a quedar mucho mejor el re porque está el fa, el mi y acá el la. Si fuera do sería otra cosa, pero estas terceras no van a funcionar muy bien en la menor. Perfecto. Bien, quiero que jueguen con las terceras, que se acostumbren. Recuerden el tip que les pasé la semana pasada. Tienen que verse la mano y estos dos dedos que trabajan en conjunto. Si no, repasen el tip, se los voy a dejar acá arriba. Que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene y vamos a hacer un repaso general de notas, de canciones, para que vayan manejando el diapasón con más libertad. Que tengan buena semana, que disfruten de la música y de este grupo de música para divertirse.